Hoy quiero hablar con ustedes en medio de esta situación en la que estamos viviendo con el título El lado positivo de la cuarentena. He querido hablar sobre esto basado en 5 puntos que la cuarentena nos brinda a nosotros, 5 oportunidades, mejor dicho, que la cuarentena nos brinda a cada uno de nosotros. Número 1 es aprovechar esta oportunidad para acercarnos a Dios. La rutina, el estilo de vida que estábamos viviendo, el trabajo, los estudios, muchos compromisos y afanes nos llevaban a no tener ese tiempo de poder buscar del Señor a través de la oración y de la lectura de la palabra. Sin embargo, ahora en cuarentena me puedo decir a mí mismo que no tengo una excusa, no tengo un pretexto para buscar de Dios, porque tengo tiempo. No tengo que salir a trabajar porque la orden es quedarse en casa durante algunos días, y creo que esa ocasión el Señor la ha permitido para que yo y usted también pueda pensar en su relación con el Señor, de modo que no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí y deberíamos de aprovecharlo, buscando más de Él a través de la palabra, leyendo la Biblia. Yo recuerdo hace años atrás cómo yo tenía un hábito de estudiar sobre la palabra del Señor, y luego cómo ese hábito poco a poco se fue perdiendo, intercambiando por los afanes, por compromisos laborales, y eso fue apagando en mí esa hambre de estudiar la palabra de Dios. Y hoy en día, cuando miro esta situación en la que estamos viviendo y pienso en el tiempo, en el estar en mi casa, miro lo valioso que es poder ahora tomar ese tiempo para estudiar la palabra del Señor y acercarme a Dios. En Salmos capítulo 42, versículo 1 y su versículo 2 dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero mire la pregunta que hace el salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es decir, Él nos enseña que Dios nunca se ha alejado de nosotros, sino que nosotros hemos sido los que nos hemos alejado de Él. Por eso pienso que es una oportunidad para buscar más de Dios, para analizar nuestra vida espiritual y, como uno a veces dice, sacar cuentas con Dios, porque no sabemos si el virus va a tocar nuestra puerta, no sabemos si en algún momento estamos mirando la noticia de otro y mañana estén mirando nuestra noticia. Entonces creo que es una oportunidad para buscar de Dios. Y cuando hablo de buscar de Dios, también me refiero a lo que es construir altares. La sociedad hoy en día está destruida porque nosotros nos hemos descuidado como iglesia, nosotros nos hemos descuidado como hijos del Señor. Nuestros hijos han crecido sin una formación cristiana dentro del hogar, y eso nos ha llevado a nosotros a ser partícipe de la corrupción que hoy en día el mundo está viviendo, porque hemos delegado nuestra responsabilidad. Los padres, nuestra responsabilidad sacerdotal la hemos delegado a las esposas, y las esposas han delegado su trabajo a lo que es quien cuida a su hijo, quien cuida a los niños, un daycare, una niñera, y nos hemos olvidado de lo importante que son los principios cristianos dentro del hogar. Y es por eso que le puedo comentar que esta situación en la que estamos viviendo es un momento para construir altares también, que nuestros hijos, nuestras esposas, los esposos podamos tener una comunicación con Dios en estos momentos, porque no hay pretexto de decir llegué cansado, estoy agotado de lo que como estoy viviendo, de las cosas que tuve que hacer hoy. Hoy en día tenemos la oportunidad en esta cuarentena de acercarnos a Dios y de experimentar con el Señor algo que lo hemos perdido. Muchos ministros, y me incluyo en esto, hemos estado involucrados en muchas actividades de la iglesia, pero a la vez hemos estado alejados de lo que es la presencia de Dios, porque
hemos creído que el estar involucrado en muchas actividades, hacer muchas cosas, significa que yo tengo intimidad con Dios, pero eso es algo externo. La intimidad con Dios se construye a través de la lectura de la Biblia y de la oración. Y es tiempo de reconstruir el altar y de que el Señor pueda mirar a sus hijos sacándole provecho a esta situación. Número 2. Lo segundo que yo estuve pensando en que sea algo positivo de la cuarentena es leer un libro. Y cuando pensé en esto me daba vergüenza al mirar el libro que yo estoy leyendo ahora mismo, porque fue un libro que yo lo empecé a leer el 3 de octubre del 2018. Me da vergüenza mostrarle hasta la fecha porque es un libro pequeño escrito por Charles Stanley y se titula Cómo escuchar la voz de Dios. Lo empecé a leer y diríamos que por alguna razón, alguna excusa, dejé de leerlo. Le aseguro que si una hoja la hubiese leído diaria, ya yo hubiese terminado ese libro y sabrá cuántos libros más. Sin embargo, me descuidé y en esta temporada de cuarentena decidí retomar el libro y al mirar la fecha, que nunca pensé que era una fecha del 2018, me dio vergüenza a mí mismo de mi falta de responsabilidad, mi falta de querer buscar del Señor, aprendiendo sobre otros líderes cristianos que han escrito como un tema como este, cómo escuchar la voz de Dios. Y quiero compartir un poco de este libro donde dice: durante mi ministerio hubo una época cuando estaba demasiado ocupado trabajando en la obra del Señor como para escuchar su voz. Predicaba 6 veces por semana, preparaba 2 programas para la televisión y viajaba por todo el país. Estaba escribiendo un libro y pastoreando una iglesia grande. Dirigía a todo su personal, así como también un ministerio radiofónico, entre otras obligaciones diarias. Como resultado de toda esta actividad fui a parar al hospital por una semana y quedé fuera de circulación durante 3 meses. Cuando pienso en esa época me doy cuenta que Dios estaba tratando de atraer mi atención por medio de mi cuerpo, pero yo no escuchaba. Finalmente llegó el momento en que ya no pude seguir adelante. Este escritor, en base a su experiencia pastoral y tantos años de ministerio, habla sobre cómo escuchar la voz de Dios, y ese libro cautivó mi atención la primera vez, pero me descuidé, dejé de leerlo, pasó el tiempo y hoy estamos aquí en cuarentena y lo vuelvo a retomar y lo voy a terminar. Ahora, la tercera cosa que yo estuve pensando es sobre aprender sobre algo. Ustedes pueden pensar en algo que les gustaría aprender, y estuve haciendo unas matemáticas calculando 15 días por 24 horas y el resultado es que da 360 horas. Y me llamó la atención el resultado porque cuando miré 360 horas y comencé a pensar en el tiempo de cuántos días tiene un año tiene 365 días. Y yo decía, wow, este tiempo que tenemos en cuarentena es un tiempo para sacarle provecho, tratar de aprender algo, tratar de aprender un idioma. En mi caso yo soy muy malo con el inglés, he aprendido muchas cosas, pero se me hace un poquito difícil y quiero retomar ciertos estudios que yo estaba haciendo por mi propia cuenta, porque por motivo de trabajo me inscribí 2 veces en un instituto bíblico, en un instituto de inglés, y las 2 veces fracasé. Sin embargo, luego retomé el estudio personal sobre el idioma, y eso me ha ayudado mucho para poder desenvolverme en mi trabajo, en mi vida cotidiana, y motivo a que estoy en un lugar donde el idioma oficial es el inglés, pero también está la música. Hay muchas personas que les gusta la música, les gusta tocar piano, les gusta tocar batería, hay otras personas que quisieran aprender a cocinar, hay otras personas que les gustaría aprender a instalar algo. Es un tiempo para aprender a hacer algo o iniciar a aprender algo. Hay muchos estudios online que uno pudiera ejercitarse. Dice un refrán que en la vida el saber no pesa,
Y es muy importante poder mantener nuestra mente ocupada en un aprendizaje continuo, porque eso nos lleva a nosotros a no morir como persona, a no morir mentalmente y marcar la vida, porque marcar nuestra vida, la vida de nuestros familiares, porque no sabemos mañana qué nosotros vamos a lograr aprendiendo algo nuevo. Número 4. Tener tiempo de calidad con la familia presente en el hogar. Tener tiempo de calidad con la familia presente en el hogar. ¿Por qué menciono la palabra presente? Porque las redes sociales, el trabajo y muchos otros factores nos han quitado, nos han robado el tiempo de compartir con nuestros familiares, con nuestra familia presente. En este caso, yo con mi esposa y mi hija. Había veces donde trabajando podía llegar a mi casa hasta las 8, 9 de la noche. Llegaba tan agotado que por más que yo quisiera compartir con mi hija y con mi esposa, el tiempo que yo le hubiese brindado en ese día era máximo 1 hora, tal vez 1 hora, y no prestándole atención 100%. Sin embargo, cuando yo pienso en la cuarentena, puedo mirar esta oportunidad que el Señor me brinda de estar con mi esposa, de estar con mi hija, compartir al 100% con ellos. Créame que no es nada fácil, me estoy volviendo loco, pero es algo que lo miro desde esa perspectiva de que tengo esa oportunidad de que mi hija juegue conmigo, de yo jugar con ella. Ella nunca se cansa, pero yo sé que su mente, su vida está siendo marcada por esta situación en la que estamos viviendo. Ella no sabe lo que está pasando afuera. Ella no sabe que tenemos la obligación como ciudadanos de quedarnos en casa por la amenaza de un virus. Ella no entiende nada de eso. Sin embargo, ella lo que mira es que papá está todos los días en casa y que cada día que amanece es una oportunidad más para ella para jugar conmigo. Y en la mañana a veces no me quiero levantar, me acuesto a veces tarde y ella me levanta y me dice: papi, está tarde ya, está tarde, como se está desaprovechando mi tiempo. Y eso me llena de satisfacción, saber que ella tan solo tiene 2 años, que va para 13 años, que ella está creciendo y que en esta época yo estoy aprovechando ese crecimiento para estar con ella, con mi esposa también, porque así como a mi hija no le compartía yo todo el tiempo, imagínense también a mi esposa. Ya al llegar es cansado, yo no quiero hablar nada, no quiero platicar nada, y mi trabajo, que en este caso trabajo la construcción, la remodelación, muchas veces llego a la casa y es pensando en las cosas que tengo que hacer al otro día. Por tanto, mi concentración no está aquí en la casa, está en los compromisos. Y por eso yo le digo a cada persona que me está escuchando: aprovecha esta oportunidad para compartir con tus seres queridos que están presentes. Porque un amigo en una ocasión dijo que las redes sociales acercan lo que está lejos y alejan lo que están cerca. Aunque con esto no quiero decir que no aprovechemos la oportunidad para escribirle a personas que teníamos también mucho tiempo sin escribir y comunicarnos. Podemos aprovechar esto, pero más que todo aprovechar la oportunidad de estar en casa, de que papi y mami están en casa y que los niños puedan celebrar eso. Lamentablemente muchas familias no tienen lo que es una comunicación efectiva, lo que es una relación saludable, y esta ocasión de estar en casa se ha convertido en un problema para muchas parejas, y por eso yo quiero motivarlo a que permitan que Dios sea el centro de su hogar, que yo trate de ser un buen esposo, que mi esposa me tolere a mí muchas cosas. No es porque ella sea mejor o yo sea mejor, es porque Dios es el centro de nuestro hogar. Y yo le invito a la persona a que Dios sea el centro de su casa. Cuando Dios es el centro de la casa, créanme que las indiferencias, los errores, las cosas que no están bien, que a veces no toleramos de nuestra pareja, se pasan como algo sencillo. ¿Por qué? Porque Dios pone un amor que nos permite a nosotros amar a pesar de las imperfecciones que tiene nuestra pareja, y a poner de nuestra parte. Hoy en día hay niños que no quieren ver a papi entrar a la casa, o no quieren ver a su padre en la casa porque su padre siempre está enojado, está gritando, está corrigiéndole.
Yo me recuerdo que yo tengo un temperamento que está en proceso, pero recuerdo que mi madre me decía a mí en muchas ocasiones: mi hijo, yo no quiero que mañana, cuando tú tengas una familia, al tú llegar a tu casa, los hijos tuyos no quieran que tú llegues a la casa. Y eso me marcó. Y por eso a veces yo llego cansado y puedo llegar estresado, a veces tengo situaciones bien difíciles afuera en la calle, pero trato de que mi hija, cuando sepa que papi se parqueó allá afuera, salga corriendo a recibirme, que ella quiera que su papá entre por la puerta y no que su papá se quede fuera de casa. Y por eso quiero invitarlo a cada una de las personas que me están escuchando, que aprovechen esta ocasión para compartir en familia, dialogar sus indiferencias, que sean comprensivos unos con otros, pero sobre todo que Dios pueda ser el centro de la familia, de su hogar. Y cuando Dios es el centro de la familia, con Dios todo es posible. Lo último que quiero decir es algo que muchas personas han pasado por alto en esta etapa, y es que la pandemia, lo del coronavirus, ha afectado tanto muchas familias, la economía, que me ha llevado a pensar en el punto número 5, que es: edúcate financieramente. Hay personas hoy en día que no tienen nada ahorrado y tenían buenos sueldos, tenían buenos ingresos, pero su mentalidad no lo llevaba a pensar de que en algún momento pudiera suceder algo inevitable. En mi caso, yo era de la persona que diríamos que yo era mago, porque usted podía poner un dinero en mi mano y yo solo desaparecía, le buscaba lugar. Pero de un momento para acá Dios cambió mi mentalidad y me hizo entender que mi esposa me está haciendo señas que fue ella. Dios me hizo entender a través de mi esposa que debemos de pensar en un futuro, de que aunque Cristo viene, hay que pensar en un futuro. Y por esa razón yo le doy gracias a Dios, porque comencé a cambiar mi mentalidad financiera. Y al llegar a esta situación, no puedo decir que tengo dinero, pero yo mirando meses atrás o un año atrás, si esta situación me hubiese tocado mi puerta en ese momento, hermano, yo me estuviese volviendo loco, me hubiese estado volviendo loco. Y hoy en día hay familias que no saben cómo pagar la renta, que no saben qué le van a dar a sus hijos al otro día, que no tienen dinero para comprar alimentos. Y mucho de eso no lo quiero culpar, pero ha sido su falta de responsabilidad en cuanto a una educación financiera, de querer cambiar, de querer echar hacia adelante. Yo estoy aquí en los Estados Unidos y le doy gracias a Dios por esto. Yo sé que yo me voy a morir y todo se va a quedar, pero he querido aprovechar la oportunidad de lo que Dios me ha dado para poder ser un administrador. Y al ser un administrador, bendecir a mi familia y bendecir a otros. Porque cuando nosotros no somos administradores de los bienes de Dios, malgastamos las cosas que Dios deposita en nuestras manos, nos hacemos daño a nosotros, le hacemos daño a nuestra familia, y a la hora de bendecir a otra persona no podemos bendecirlo, porque nosotros estamos en el plano de que necesitamos que alguien nos bendiga. Por eso quiero llamar tu atención y decir que es tiempo de que pienses en un negocio, de que pienses en educarte financieramente, cambiar esos malos hábitos de gastar todo lo que entra, de vivir cheque tras cheque, de vivir esa vida mediocre que Dios no nos llamó a vivir así. Entonces quiero motivarte a que en esta situación pienses en un proyecto. Si tenías un proyecto y lo pusiste por ahí porque pensaste que no era el tiempo para hacerlo, piensa en ese proyecto, retómalo y lucha por eso. Trata de avanzar, trata de seguir hacia adelante, porque Dios está contigo. El Señor está contigo. Luego de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, la cual inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. 1918. El año donde salió la pandemia de la gripe española, fue el año donde la guerra culminó. Se estima que más
Se estima que entre 10 a 31 millones de personas, hablando entre civiles y militares, perdieron la vida. A pesar de esa guerra, de la Primera Guerra Mundial y de tantas muertes, surgieron grandes inventos. Surgió el invento del reloj, surgió el invento de las torres que controlan la comunicación con los aviones, se descubrió la ampicilina. Hubieron muchos inventos que hoy en día nosotros somos beneficiados. La toalla, el papel toalla que las personas se matan por comprarlo hoy en día por grandes cantidades, fue después de la Guerra Mundial que surgió ese invento. Grandes cosas positivas salieron después de la guerra, y yo sé que después de esta situación cosas positivas también van a surgir, y hay que mirar las oportunidades en los momentos de crisis, porque las grandes ideas salen en los momentos de crisis. Las grandes ideas surgen en los momentos de crisis, y por eso quiero motivarte a que tu vida, luego de arreglarte con Dios y tener una comunión mayor con Dios, de dedicar tiempo de calidad con tus seres queridos, de leer un libro, de aprender algo nuevo, que te eduques financieramente, pero que al pasar todo esto tú pienses en que tú tienes que emprender algo, iniciar un nuevo negocio, tratar de echar hacia adelante. Y quiero culminar con eso y orar al Señor para que de alguna manera estas palabras puedan ser de bendición a tu vida. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos brinda de estar aquí. En mi caso, de poder hablar, Señor, a las personas. Ayúdanos a mirar el lado positivo de esta cuarentena y a poner en práctica, Señor, estas cosas que yo he hablado. Señor, ayúdanos a dedicar tiempo contigo, a construir altares, Señor Jesús. Ayúdanos a crecer como cristianos. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a mirar el lado positivo de todo esto negativo que hoy en día nos arropa. Señor Jesús, yo bendigo las familias. Yo bendigo, Señor, a cada persona que escuche este mensaje. En tu glorioso nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias por escucharme y por favor compartan este video y espero que les sea de gran bendición. Amén.